Estamos bajo una serie que hemos titulado El primer y gran mandamiento debemos de adoptar, lo que es amar a Dios con todo. Hoy quiero hablar de un tema que lo hablamos anoche, que tiene que ver con una situación que si no lo sabes manejar, si no lo sabemos manejar, no vamos a poder amar a Dios. Quiero que vayamos a Juan, capítulo 11. Juan, capítulo 11. Y antes de dar el tema, la otra semana el hermano Leo va a estar dando un tema también que tiene que ver con amar a Dios. Y muy interesante, ¿verdad? Y es qué significa, ¿cómo es? Amar la segunda venida de Cristo. Hoy quisiera hablar esto porque si no sabemos manejar esto, no sabemos manejar ninguna otra cosa. Voy a pedirle a Linet que sea mi lectora en esta. ¿Cuál? Juan, capítulo 11, versículo del 1. No, Juan, Evangelio San Juan, Evangelio Juan, capítulo 11, versículo del 1 al 16. Si algo está pasando, que hay también una interferencia, bajo interferencia. Sí. Sigámoslo, hermano, por favor, sigámoslo ahí con la Biblia. Démosle. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: He aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Jesús respondió: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Al 16. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Siga hasta yo le digo dónde para. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a María y a Marta para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús:
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. Aquí hay dos términos, podemos visualizar dos términos que si no los sabemos manejar, estamos listos en el caminar con Dios. La raíz de cronómetro o de reloj humano, en griego, dicen los que saben, ¿verdad? Pues yo lo que hago es leer como la lora, bueno, que la lora no leen, ¿verdad? Pero repiten, es que el término en griego es cronos, de ahí viene la palabra cronómetro y tiene que ver con el tiempo humano. Luego hay otro que aparece en la Biblia que es kairos. El kairos es el reloj de Dios. Doña Tina está orando por la casita propia y Dios le dijo que faltaba un día. El problema es que para Dios un día son como 1000. Mil años, ¿verdad? ¿Se dan cuenta la diferencia entre el kairos y el cronos? Cronos es mi tiempo. Kairos es el tiempo de Dios. En el cronos sucede una situación. Uno de los amigos de Jesús estaba muerto. Estaba enfermo y era enfermedad de muerte. Ya sabían que estaba por morir. Y entonces llegan y le dicen, vaya donde Jesús, que está en esta misma aldea, y dígale que al que tú amas está por morir. Dios guarde no lo amara. Y entonces dice el relato, y entonces Jesús se quedó 2 días más. En el cronos, ¿qué tenía que hacer? Salir corriendo. ¿Aló? Y en el kairos se quedó 2 días más. Y después de 2 días más se fueron para otro lado. Y conste que el que estaba mal era el que él amaba, ¿no es cierto? ¿Ah? Dios guarde no lo amara. Y comenzó a hablar con los discípulos y ya por último llegaron a la casa. ¿Qué pasó en la casa, Linet, del 17 en adelante? ¿Qué fue lo que pasó? Pónganle atención a esto, porque vea lo que produce el cronos. Vea lo que produce el cronos. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Ya Lázaro estaba enterrado. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera llegado antes de que muriera? ¿Ah, perdón? Y ahí no se hubiera muerto. ¿Estamos claros? Lázaro murió en el cronos. Vea que él se lo está diciendo. 4 días, no dijo 4000 años, ¿verdad? 4 días se sabía que estaba muerto. El cronos, calendario humano, tiene que ver con lo humano. Y entonces vea lo que es vivir una vida en el cronos y no en el kairos. Vea lo que pasó. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué le hicieron? Número 1, vea lo que produce el cronos. Disconformidad con Dios. Usted no me va a negar que ahí le hicieron un enjachamiento a Dios. Un reclamo. Leo, si usted se hubiera venido, eso no hubiera pasado. ¿O me equivoco? No lo dice el versículo, pero me la supongo. ¿Por qué María no salió a atenderlo? Para mí estaba resentida, porque Jesús no llegó en el cronos. Y muchos hoy viven en el cronos y no entienden la vida en Cristo
por vivir en el Cronos. Pero Dios no se va a mover en el Cronos. Dios se va a mover en su tiempo. El Cronos lo descubrió el hombre. Dios se mueve en el Kairos, en el tiempo de Dios. El problema es que usted quiere que Dios piense como usted. No, usted y yo tenemos que pensar como Dios. Mis caminos no son vuestros, mis pensamientos no son mis pensamientos son más altos, son mejores, son perfectos, son los que alimentan el propósito de la vida. Pero nosotros venimos de un mundo Cronos, donde el Cronos es el que nos está matando, el Cronos es el que nos está destruyendo, porque todo, ¿qué pasa? Urge, nos está controlando. Uy. ¿Cuántas esposas se enojan con los esposos por el bendito Cronos? Es que es más lerdo que la quijada de abajo toda quebrada. ¿Ah? Es que usted no se mueve. El problema es que si hay algunos cabezones que no son cabezas, sino cabezones que nos movemos. No nos movemos ni en el Cronos, ni estamos viendo el Kairos de Dios. Dígame cuántos problemas te ha traído a ti el Cronos por no querer entender que usted no se mueve en el Cronos, sino en el Kairos de Dios. Kairos tiene que ver caminar en Dios, caminar de acuerdo a los tiempos y a los planes de Dios. Cronos tiene que ver con usted. Anoche, Shirley, venga Shirley, porfa, nos da un testimonio que me llamó la atención. Shirley pasó por una prueba bastante difícil, como de 6 meses, fue un año. Más de un año se quedaron sin trabajo. ¿Y qué pasó en ese tiempo? ¿Cuánta hambre aguantó? ¿Cuánto adelgazó? ¿Cuánto? Bueno, no adelgacé. Tampoco pasamos hambre, pero gracias a Dios durante todo ese tiempo no nos faltó nada. Trabajo sí, pero en mi casa nunca faltó nada. Comida no faltó. Y yo le contaba anoche al pastor que yo todas las noches me acostaba y le decía a Dios, bueno, hoy no fue, será mañana. Tus bendiciones son nuevas todos los días. Si hoy no fue, va a ser mañana. Al día siguiente otra vez lo mismo. Hoy no fue, será mañana. Y así hasta que el día llegó y gracias a Dios nos dio más de lo que le pedimos. Guárdeselo fuerte. Pero ¿cuántos no pueden disfrutar el Kairos de Dios porque están siendo víctimas controladas por el Cronos? En vez de bendecir, lo que hacen es maldecir. Porque el Cronos los está controlando y no el Espíritu de Dios en el Kairos de Dios. Dios no necesita moverse en su Kairos ni en el mío. Dios se mueve en su Kairos, no en nuestro Cronos. ¿Estamos claros? Dios puede ver a la hermana que está con enfermedad de muerte y no va a salir corriendo. ¡Ay! Dios no hace esas tonteras que así hacemos los seres humanos. Dios se mueve en su Kairos, en su poder. Amén. Y ahí es donde usted puede decir, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pero si usted no sabe manejar el Kairos, usted está frito. Se enoja, chancletea a los hijos, chancletea al marido, critica al pastor. Ahora, lo que estoy predicando no es fácil, hermanos. Hablar es muy bonito.
Y jugar de santo con media rota es más fácil, ¿no es cierto? Porque yo puedo ir aquí a jugar de santo, pero eso sí con zapatos, porque si me lo quitan van a ver los huecos que tengo en todos los dedos, ¿verdad? Ya es tiempo, hermanos, que dejemos esas hipocresías y nos sometamos a Dios. Hay un desiglesiamiento en América Latina, resultado de este montón de vicios que hemos agarrado como iglesia, que somos santulones, pero no santos. Pastores que hablan muy lindo, pero no vean cómo viven porque viven muy feo. Y ni para qué las ovejas, ¿verdad? Líderes enfermos que no pueden manejar el kairos, no pueden manejar el cronos lo maneja, se desesperan, se enojan, se gritan, se bajan de la cruz, porque el crono los está controlando y no el Espíritu de Dios. A mí me cuesta, estoy tratando de lograrlo en el tiempo de Dios. Pero si usted es adicto al crono, usted no va a escuchar ni quiere esperar en el kairos de Dios. Si hubiera venido, si usted hubiera estado en mi cronos, como yo estoy en cronos, usted hubiera estado en cronos, no hubiera muerto. Vea la falta de respeto para Dios el cronos. O sea, Jesús, usted no puede resucitar. ¿Aló? ¿Cuándo vas a aprender ya, hermanos? Estamos en un proceso. Las cosas son en el kairos de Dios y no en el cronos. Si usted hubiera estado, vea la falta de respeto, si usted hubiera estado en el kairos, mi hermano no hubiera muerto, pero ya todo está acabado. Ya todo está acabado porque tú no lo hiciste como el cronos dice que hay que hacerlo. Wow. ¿Qué sucedió? Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Oh, oiga. Oiga la hablada, qué lindo, ¿ah? Tenía la media rota, Marta. Vea qué lindo, ¿ah? Estaba bien vestidita, pero también andaba mediecitas rotas. No, yo sé que sí, usted puede hacer que resucite. Y será en la... O sea, hoy en el Cronos no. En el Cronos yo sé que ya no va a resucitar porque ya murió. Yo sé que ya hasta ahí llegamos, ya no hay más esperanza, ya no hay más, ya todo está cerrado, comenzamos a hacer nuestras propias tonteras, después tenemos que ir a Dios y decirle, bueno, reconozco que fallé. Yo sé que ya, y vea qué carga, yo sé que sí va a haber resurrección, yo sé que mi hermano va a resucitar, ¿cuándo? En el día postrero. ¿Aló? ¿Cuántas cosas usted ya tiró la toalla y no hay que tirarla todavía porque no ha sabido manejar el kairos de Dios? Yo sé que le va a dar a uno ganas. El vehículo, hermanos, yo cuando Dios me mostró que me diera un vehículo, dije amén, gloria a Dios, pero ya 2 años después digo yo, Señor, ¿eran bromas? ¿O me equivoqué? ¿O eran varas? ¿O qué? ¿Eran varas? Cuando me dice mi padre, hagamos esto, y ahí me dio la plata. Pero en el kairos de Dios, no cuando yo quería. ¿Y qué pasó? Sí, yo sé que Cristo puede hacer grandes cosas, ¿no es cierto? ¿Cuántos creen? Amén, gloria a Dios, pero en la práctica, pero la mía es muy difícil. Porque vives en el cronos, por favor, en el cronos estamos temporalmente. Nuestra ciudadanía está ¿dónde? En el cielo. Creerle a Dios, ¿verdad? Es la diferencia. ¿Usted predica o predico yo? Carajo. Qué lindo, Linette, eso que estás diciendo, de verdad. Eso es la diferencia en creer en Dios
y creerle a Dios. Qué bueno. No puede ser condicionado, pero el Cronos todo lo condiciona. Porque si usted va a hacer algún trámite, ya tiene que llevar requisitos, ¿no es cierto? Por eso no podemos vivir solo en el Cronos. El Cronos es como para saber que hay que moverse un poquito, pero no para vivir en el Cronos. Tenemos que vivir en el Kairos de Dios. ¿Qué más pasó, Linet? Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, Oiga qué lindo. Cómo le ayudan a uno los cronómetros, ¿verdad? Ay, Dunia. Resina, ¿verdad? Resina. Ya no hay nada que hacer. Resignación. Otro cronómetro. ¿Dónde va a ir? A llorar a la tumba. No escucharon que estaba Jesús. Así como usted y yo no ponemos atención que Jesús vive en nosotros. Está en, está con y está sobre nosotros. ¿Se da cuenta que es la misma vara? Perdón, la misma cosa. Es un asunto de perspectiva humana. De tomar una decisión, o ando con Dios o ando en el mundo. Y no estoy hablando sino con las tendencias, con los odres, decía Leo ahora en la mañana, del mundo. ¿Me voy a entender? Hay que romper con todo ese montón de medias rotas que tenemos y vendarlas, coserlas, porque si no va a seguir avergonzándonos delante de Dios. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Otra vez. Bendito Cronos, ¿ah? Se lo dijo Marta. Pero yo creo que ahí sí es cierto que había resentimiento. Lobo, ¿qué opinas? Porque vea que sí se lo también lo. Y todavía se lo encuentra Marta por allá y todavía no se fue de María y Jesús no había llegado. Él no se mueve en Cronos. Él se mueve en Kairos. Él no tiene que hacerle caso a usted. Usted y yo tenemos que hacerle caso a Él. Él no vive para nosotros. Nosotros vivimos para Él. Porque dice Colosenses, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. El problema es que alguien nos ha engañado y nos dejamos engañar con este montón de motivadores que hay ahora en las redes. Y muchos cristianos les gusta comer carne de rata y de gato, espiritualmente hablando en las redes, porque en las redes hay cada estupidez que da miedo. Ya estamos hablándose del Dios cuatridimensional, si hasta mi amor, y uno oye las estupideces y suena bonito. Ajá. Esa es la calle, carne de rato, de gusanos, de todo. Y los cristianos en el Facebook posteando las montón de ratas que
Tenga cuidado a quien escucha usted, hermano. Si andas en el Kairos, esas cosas a uno no lo restripan. No lo atropellan, porque a mí no me interesa el crono, me interesa él. ¿Ya hizo el devocional? No. Y entonces, si usted mismo no está hablando con Kairos, ¿qué va a tener que hacer? ¿Chupar cronómetro? Ver qué llegó a, dijo un motivador que me hizo sentir bien y en eso me voy. Porque hay buenos motivadores. Y hay motivadores que solo estupideces hablan, ¿verdad? Yo les conté lo que me pasó una vez, que fui a un seminario, hermanos. Era un motivador buenísimo, cristiano reconocido. Algo que se llamara un brasileño da Silva. Y era famoso el da Silva. Y llega y hablaba de que hay que tener la fe de Dios. Y llego yo el domingo a predicar la fe de Dios. Tienes que tener la fe de Dios. Y el montón de hermanos, para no decir otra palabra, amén, amén, amén. Cuando llega un hermano y me dice, pastor, ¿me permite un momento? Sí, mi hermano. Pastor, usted vio la yeguada que usted predicó hoy. Era como una animalada, pastor. Si Dios tiene fe, es que hay otro mayor que él. Dios no tiene fe. Usted y yo tenemos fe porque hay uno mayor. ¿Cuál sigue mayor a Dios? ¿Cómo va a tener Dios fe? Pero el baboso pastor de Guapiles va y repite lo que aquel da Silva, hombre de Dios, apóstol, famoso. Gracias a Dios que tengo hermanos rebeldes en la iglesia que me corrigieron, ¿verdad? Kairos y no cronos. ¿Se cometen errores en cronos o no? Me llamó esa atención que dice Leo, le estaban predicando a Jesús. Sí, claro, como Jesús. Usted no sabía, ¿verdad? ¿Dónde más vemos el kairos de Dios? Y el cronos. ¿Está Jesús por morir? Bueno, al final, ¿qué pasó? Se levantó Lázaro, ¿cierto? Pero en el cronos, 4 días después, para que se diga si estaba bien remuerto. No que lo tenían, estaba bien remuerto. Y dice que cuando ya entró, lea. Sí. Ok, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó en gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. ¿En el qué? Gracias a Dios por el kairos, porque hasta donde el cronos llega, sigue el kairos de Dios. Pero para muchos que no quieren entender esto, sigue el kairos, sigue el cronos, y el cronos, y el cronos, y no permiten al kairos de Dios. Este pasaje me recuerda a aquel predicador que lo iban a poner a predicar por primera vez y le dice el pastor, predique primero este pasaje, ¿verdad? Y entonces dice, pastor, pero es que a mí me da vergüenza predicar, no importa, yo voy a estar debajo del púlpito y cualquier cosa yo lo corrijo. Y estaba el pastor debajo del púlpito, ¿verdad? Para corregirlo. Cuando dice el predicador, hermano, si Lázaro se levantó y andó, le dice el predicador, anduvo idiota. Anduvo idiota por un tiempo, pero ya después se despabiló, dice. Qué bárbaros ustedes, no sean más serios. El tiempo ya se despabiló. Hermano,
Ok, bueno, otro vez donde se ve el Kairos y el Cronos es cuando Jesús estaba por morir. Ya él la sentía, espiritualmente ya él sabía, estaba viendo opresión. Y llega y le dice a Jesús, Dios, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, lo que estaba diciendo, si es posible que no tenga que morir, que no muera. Cronos. En el Cronos ya él sabía que ¿qué? Que estaba fea la cosa para la foto, ¿no es cierto? Pero él sí conocía el Kairos. Entonces le dice, Señor, si es posible que esto no suceda, pero hágase tu voluntad. ¿Qué pensó primero, en el Cronos o en el Kairos? Pensó en el Cronos, es normal. Pero él sabía que sobre el Cronos estaba el Kairos. Qué diferente sería su vida si usted anda buscando el Kairos de Dios y no el Cronos. ¿Aló? Hay enfermedades que no son de muerte, ninguna es bonita, pero no son de muerte, son para procesos de Dios, perfeccionarnos, para podernos mejorarnos, para crear una versión mejor de nosotros. Pero cuando usted anda en el Cronos, eso es una maldición. Hay experiencias que usted pasa, situaciones difíciles, que en el Cronos eso no sirve de nada, pero en el Kairos de Dios te está pasando en un proceso de santificación. Pero si usted no tiene el Kairos, no entiende eso, pasa esa prueba, pasa otra y sigue, a puro Rocky Balboa, ¿verdad? Cuando le daban, lo tundaban, se levantaban y le volvían a dar y seguir, le daban. Así hay cristianos que viven, que le dan y le dan. Y no se calma porque no han entendido el Kairos de Dios. Cuando vino el tiempo de cumplimiento, o sea, cuando vino el tiempo del cumplimiento, cuando vino el Kairos de Dios, y Dios no se mueve en su tiempo. Porque si Dios se moviera a su tiempo, Él sería esclavo tuyo, porque descarados somos, ¿verdad que sí? Entonces Dios quiere que usted primero tenga fe en Él. Confíe en Él, espere en Él. Salmo 40, por favor, Esteban, ahí. 1 y 2. Vemos otra vez el Kairos y el Cronos. Y vea qué interesante, hermanos. ¿Qué dice? Paciente, Valdinet. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Ok, ¿estaba pasando por una situación difícil o no? En el Cronos estaba en una situación difícil. En el Cronos estaba en una situación desesperante. Pero David, por eso está en la Biblia, sabía que hay un Cronos y hay un Kairos. Y vea lo que sigue diciendo. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Vuelvan al 1, por favor. ¿Cómo empieza el 1? Pacientemente esperé a Jehová. ¿Cómo empieza? ¿Qué estaba esperando el salmista? El Kairos que iba a sacarlo de esa situación que vivía en el Cronos. Pero muchos no tienen paciencia porque son adictos, esclavos del Cronos. Y entonces el Espíritu de Dios no va a hacer lo que Él quería hacer en usted. Hermanos, ningún control sirve. Póngale usted atención al control del tele, va que se daña. ¿O no? ¿Ah? A cada rato se dañan. Todo cristiano controlador está frito para la foto, está feo para la foto. Se le cae el control a cada rato y eso lo levanta. Ahora, si usted tiene problemas de control, Linet, cómprese un control y anda jugando con él. Y se da cuenta que no hace nada.
Ya ha comprado muchos y todos se dañan. ¿Cómo va a controlar usted a otros si usted no se sabe controlar? ¿Ah? Yo la vuelvo a ver ahí. Pues usted me dijo, vuélvala a ver en esa parte, me puso en el bosqueo, en esa parte, vea a mi esposa. ¿Cómo voy a controlarlos yo a ustedes si no me sé controlar? Perdón. Y desgraciadamente todo enfermo de control es un super líder, super controlador. ¿Aló? Yo no soy controlador, es que mi liderazgo es muy fuerte. Narcisista es muy fuerte. Eso del Cronos y el tiempo de Dios, bueno, antes eso me caía muy mal, pero Dios tiene todo en su preciso momento. Yo quería casarme, yo quería tener hijos, quería una familia y conocí a Ángela a mis 38 años, fui mamá a los 40 hasta que Dios quiso y llegó a tiempo para que mi reloj biológico me permitiera poder ser mamá. Pero eso no puede ser porque el Cronos dice que no. El Cronos dice que no, no es cierto. De ahí era, Usted en la eternidad va a tener hijos espirituales, pero aquí, ya era riesgoso, tenía más de 35 años. pero era el Cronos de Dios. Todo salió bien. Ya dejémonos de estar controlando a Dios, porque es una estupidez. A Dios no lo controlamos. Porque no le gustaba a Melissa el Cronos y esa vara a Dios. Sí, mamita, vea, olvídese. Si le gusta, bueno, y si no, también. Se está dando cuenta que yo no sé quién nos levantó tanto la autoestima que nos está poniendo fuera de Dios. Es que somos hijos del rey. Pero ese rey es muy raro porque el Dios al que ama, Disciplina. y si no hace caso, pero a veces ya no parecemos príncipes, queremos ser los reyes, ¿verdad? El príncipe es Jesús. No olvídese, déjese de varas, hermanos. Yo le animo a vivir en el Kairos y no en el Cronos. Dios quiere que lo amemos, pero usted viviendo en esa situación nos va a ser difícil. Vea lo que dice el versículo 9 y 10 de ese pasaje. Póngale atención, no del Salmo, sino y con esto me voy, les prometo. El 9, Entonces, Esteban, 9. respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? Sabe, para un cronista, el día no tiene 12 horas, tiene que tener 24, pues no le alcanza. Y siempre parece una sala de parto, solo quejarse. ¿Aló? Un enfermo al Cronos, un atado al Cronos, un esclavo al Cronos, un adicto al Cronos y todo lo demás. 12 horas no les alcanza, ¿no es cierto? Y se va a dormir y mañana, ¿qué tengo que hacer? Mañana, y sueña. El que anda de día no tropieza, porque Y ve la luego luz. termina, ¿cómo termina? Tropezando. Tropieza con el médico porque tiene que ir a la clínica. Tropieza con los medicamentos porque hay que mandarle medicamentos. Tropieza con la familia porque todo eso le desespera, le hace histérico, le da ansiedad y tiene que terminar peleando con los que más aman. Eso no es cierto, Agnes. ¿Y por qué no tropieza? Porque ve la luz de este mundo. Porque ve la luz de este. ¿Y el 10 qué dice? Vamos a ver si es el 10. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Aleluya. ¿Cuántos han tropezado por el Cronos? Nadie. ¿Ah? La otra semana
el Ministerio de Multimedia para comprar unos equipitos que hacen falta en video. Van a vender agujas y hilos para que usted arregle sus medias. Y ya saquen y dejen de vivir escondiendo lo que nos avergüenza. Hermano, me preocupa, pero el que anda de noche tropieza. Vas a seguir tropezando, vas a seguir haciendo que tus generaciones tropiecen. O vamos a cortar ya, vendar esa media, esas cosas que ocultamos y amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuándo vamos a entender esto, iglesia? Es que si usted me dice que bajo la adicción del control, del cronos, está bien, vive feliz, yo me voy para ahí. Porque es aburrido el kairos, hermano. No, Dios no va a trabajar cuando yo diga. Pero cuando tropiezo digo, mejor a tu kairos, Señor, y no en mi cronos. ¿Qué se entiende entonces por kairos y qué se entiende por cronos? Tiempo de Dios. Que las cosas van a suceder. Cronos, ¿qué significa? El tiempo. Tiempo. Quiero que sucedan en mí. ¿Cuándo van a suceder al final? Cuando él lo decía. En el kairos. Una de las cosas que yo me también fue que Marta huyó de Dios. Si hubiera llegado a tiempo, mi hermano hubiera muerto. O sea, huyó de Dios y tras eso culpó a Dios de lo que. Porque el que anda en el cronos no anda en el espíritu, solo anda en la carne y ve solo todo lineal en la carne. Si yo no lo hago, nadie lo hace. Muérase para que haya quien lo hace. Yo tuve una hermana en Nicoya, que esa hermana no iba a los cultos porque tenía mucho que hacer en la casa. Y lloré al Señor, Señor, dale una lección, y no le va dando una lección. Porque son de esas personas que no quieren que le vean el hueco que tienen en la media, ¿verdad? Entonces lo ocultan. Y le digo yo, Señor, dámele una leccioncita, porque es su oveja, no soy yo, ¿verdad? Y no la va metiendo 1 mes y medio al hospital. Y entonces yo le decía, Señor, déjala más todavía en el hospital. Hermanos, hay gente que le gusta con dolor. Y si le gusta con dolor, ahí está tú. Vaya a ver, la casa limpiecita, yo a la casa, yo a visitarlo, ¿cómo a todo? Almuerzo no hacía falta, ellos lo hacían, todos organizados, se organizaron en el aseo, se organizaron. Entonces ya cuando estaba mejorcita le digo yo, hermana, ¿y cómo vamos a hacer? Pues ocupa tu casa. Ahí están esos bandidos, dice que se organizaron bien y todo. No hacía falta. Era adicta al cronos, ¿me voy a entender? Hasta que Dios le enseñó. Y es que Leo, vea que no es que si está Jesús en persona, no está en persona. Porque lo tenían en persona, ¿no? Y entonces, ahora, vamos después. ¿Qué pasó después? Recuerda que María se sentó a los pies y Marta que estaba afanada, atendiendo a Jesús, ¿recuerdan? Y entonces Marta, en el cronos, Jesús, mande a esa mujer a que me ayude, o sea, mande a esa vagabunda que ayude. Y le dice Jesús, Marta, Marta, turbada. Y yo le agregaría que parece una loca que le echa a perder la vida suya y a los demás por esa mala perspectiva. Y después le dice, pero es que María agarró el kairos, la mejor parte agarró el kairos de Dios. Hay tiempos para el cronos y tiene que tenerse un tiempo para él.
Kairos. Vea, esa maldición la tienen los líderes y a mí lo que me preocupa es que los líderes enfermos van a producir más enfermos. Hay ministerios que le estamos mandando unos devocionales buenísimos porque a uno lo transforman y hay miembros de ministerios que no hacen los devocionales por estar en el Cronos. ¿Han sido buenos o no han sido buenos? ¿La han ubicado o no la han ubicado? Claro, son muy buenos. Ajá. No, ok, ellas sabían que si Jesús llegaba, lo iba a sanar, entonces él no iba a morir, porque sabían. En el Cronos eso pasa. Exacto. Y así pensamos nosotros también, ¿verdad? Cuando oramos y decimos, mirad, Melissa, si pasaba a los 40, no podía tener hijos. ok, pero la voluntad de Dios era que él llegara a morir y como era una persona querida, iba a haber bastante gente y cuando él llegaba, el tiempo de Dios, él iba a decir resucite y iba a ser ejemplo para que los demás que iban a estar ahí, que no conocían de Jesús, creyeran. Y ahí caemos en otro tema, pero así es. El Dios de propósitos, el Dios que no piensa en mí, el Dios que no se interesa en mi comodidad, sino en mi carácter. Porque si Dios se preocupa por mi comodidad y no moldea mi carácter, yo mismo me vuelvo a incomodar. ¿Cierto o no? Si no moldea mi carácter, voy a hacer todo lo imposible para vivir mal y me vuelvo a incomodar. Pero ahí está, este tema está bonito, ya tengo el pasaje para. Vaya preparándolo. 4, Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por él. Ese es el tema. Propósito, Dios no se mueve. Qué casualidad, y vea, me iban y llegó un hombre y me ayudó. Casualidad. Casualidad. Dios no es un Dios de casualidades, Él es de propósito. Nosotros en el Cronos hacemos las cosas y nos adelantamos y no esperamos muchas veces. Entonces, mal hechas tienen una consecuencia. Luego vienen las consecuencias por hacer las cosas sin esperar, digamos, el Kairos. Eso pasó, digamos, anoche que hablábamos de Abraham con Sara. A raíz de eso, hoy estamos con toda esta situación, por eso no esperar el Kairos y hacerlo del Tronos, ¿verdad? Entonces, igual a nosotros en la vida nos pasa eso. Por no esperar el tiempo de Dios, hacemos todo en el, ya quiero comprar esto, voy a hacer este negocio, y sale mal. Ve lo que es venir 2 veces. Y hay diferencia, ¿va? Es que Liné puso un ejemplo de Kairos y de Cronos. Y Liné dijo Sara y Abraham. Entonces yo la interrumpí, no creo que yo interrumpa. Y le digo, no, Linet, hable bonito, está hablando muy feo. Y se queda toda rara, ¿sí? ¿Usted cree que? No, es que el problema de Jerusalén con Gaza es un manejo mal del Kairos de Dios. Recuerde que Agar y el otro era Ismael. Como no podía tener hijos, Sara le dice: Sara, vaya y se acuesta con mi criada, el Cronos, urgente. Se me va a ir el hombre, ya el hombre se me va a ir a ver a otra mujer. Y ya Dios Había prometido un hijo, ella no esperó. Porque humanamente ya era imposible. le dio una ayudadita a Dios, porque la Biblia dice: ayúdate que yo te siga en esa estupidez. Ya le había dado la promesa. Y el otro se la ponen en bandeja de plata, ni que no fuera hombre. Hermano. Aleluya. Gracias a Dios. Esa mujer es sabia. Esa mujer es sabia. Y él todo sumiso.
La razón es porque para un hombre y una mujer no levantar la descendencia, indistintamente de quién se debe ser, era una afrenta y una vergüenza. Una vergüenza, sí. Sara lo que estaba haciendo era protegiendo a su marido de no sufrir esa vergüenza, y como la voluntad de la esclava estaba sumisa a la voluntad de su amo, estaba teniendo que hacer lo que la ama le dice. Entonces, por eso Sara toma, Agar le dice, váyase allá para que mi esposo deje de sufrir la vergüenza porque yo no. Pero sí fue Cronos. Porque había una promesa, lo que tú decías. Ya sabía. La solución de Sara es una solución fiscal Dentro de un Cronos. Una urgencia humana. Y fue metida hasta el día de hoy. La guerra que tienen es ese todavía, esa decisión de no saber manejar. Y me llama la atención lo que dice Leo, cultural. Mano, no importa por qué usted lo haga. Si lo hizo mal, tendrá consecuencias. Lo que está mal hecho, seguirá siendo mal hecho. No hay excusas. O en el Kairos o en el Cronos, pero reciban las consecuencias y las bendiciones. En el Kairos. Vea, hermanos, apúntese con el Kairos para que le vaya bien. Me di cuenta en Colombia el escándalo que pasó con Fabricio otra vez, ¿verdad? En una reunión que hubo, puse a investigar y ahí estaba el pastor de la iglesia. En Colombia estaba el pastor de la iglesia donde pasó lo que pasó. Y es el presidente de la FAED, de la Federación Alianza Evangélica. Le hablaron, fue un escándalo, hermanos, y estaba en la otra mesa a la par mía. Ay, Señor, y me decía Dios, vaya, dígale esto. Hermano, si usted cree que yo tengo una cara de amargado, permítame decirle que es una dulzura mi cara. Dame el coche a la par de ese tipo. Me volví a decir el Espíritu, vaya y se lo dice. Estoy poniendo atención a lo que están hablando en el Congreso. No me interrumpa. Me mandaba un WhatsApp, ese sí lo podía ver, pero no podía ser interrumpido por... Hermanos, Cronos, Kairos. En el Cronos yo, ¿quién soy yo? Si tuviera una iglesia de 500, ya soy pichón de apóstol. Ya por lo menos sin pluma, pero... Arcángel, y pero... Y voy... En un toque no aguanté, hermano. Fui y me senté a la par de él. Y le dije lo que Dios me dijo. Qué tipo más agradecido. Y cambió la cara de pato cansado. Tenía cara de pato cansado y arruinado. Y de ahí, mi amigo, cuando lleguemos a Costa Rica, tomémonos un cafecito. Oiga, con un rayado, vea qué tremendo. Yo soy rayado, no es lo que... Aquí no es como tengo la frente ya viejo. Pero el Kairos, ¿sabe? El Cronos lucha con el Kairos, hermano. El Kairos quiere dirigir bien las cosas. Pero si yo no me despojo del Cronos, entender que el Cronos es un reloj nada más. Ok, es un contador. El Cronos, hay algunos compromisos para vivir superficial en esta vida. Tengo una cita, eso sí ocupa el Cronos. Ah, no, yo voy a ir a la cita en el Kairos de Dios. Bueno, aunque la cita está para entre un día de Dios, ¿verdad? Que son como 1000 años.
Ese es el Kairos de Dios. A mí me habían hecho un parte y yo lo pagué en el Kairos y tuve que renovar licencia un día de estos y eras un montón de plata. Que lo diga yo. Escuchemos. De dioses. Correcto. Bueno, ya yo voy a terminar, porque ustedes van a quedarse aquí toda la tarde, hermano. ¿Usted qué cree que yo no tengo que almorzar? No, tampoco no desechen el cronos, hermano. Qué lindo, hermanos. Qué lindo que Dios nos está hablando, ¿cierto? Ah. Espero que Tina haga el almuerzo en el crono, ¿verdad? No en el Kairos. ¿Qué opinas? ¿Cómo que se llama? No. Es la que se dice payasita. Carolina es. ¿Cómo? Susan. ¿Qué opinas, Susan? Ve lo que es andar en... Aunque también las instituciones están en el Cairo, ¿verdad? Usted pone a cuartazo y se lo resuelven entre 1000 años. Hermanos, si este mensaje le ha tocado, compre su video. Luego se lo vende el equipo de... Hermanos, de verdad, Dios te está hablando, a mí me ha estado hablando. Qué diferente sería nuestra vida en el Kairos sino en el crono, ¿cierto? Pablo lo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo por mí. Kairos. Pablo tuvo que tomar el Kairos. Póngase de pie.